Estás escuchando B de Biblio. Más que solo libros. Explorando la bibliotecología en Uruguay y Argentina. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Es un gusto para mí y para mi colega Gladys estar aquí en Costa Rica y compartir este espacio con ustedes. Me voy a presentar. Mi nombre es Natalia Aguirre Ligüera. Soy docente, investigadora de la Universidad de la República de Uruguay, de la Facultad de Información y Comunicación, que está en la ciudad de Montevideo. Me dedico a dar clase en el área de catalogación. Y mis líneas de investigación tienen que ver con los estudios vinculados a la producción científica, a los estudios desde la perspectiva de los estudios métricos de la información. También estamos trabajando en nuestro grupo sobre el tema acceso abierto y ciencia abierta, también desde esta perspectiva métrica. Y bueno, estamos iniciando una línea de trabajo con parte del equipo en las nuevas tendencias de la catalogación contemporánea y particularmente intentando estudiar cuál es la realidad de estas prácticas catalográficas entre nuestros profesionales, nuestros egresadas y egresados que están trabajando en las bibliotecas de Uruguay, y un poco esa tensión que hay entre esas prácticas y la agenda internacional de la disciplina y por dónde van los cambios en el mundo. Entonces, un poco esas son mi hoja de ruta en la tarea de la docencia y de la investigación. Y además, desde hace 2 años estoy desempeñándome como directora del Instituto de Información. Mi facultad está organizada en 2 institutos, uno es el Instituto de Comunicación, el otro es el Instituto de Información, y desde hace 2 años estoy con la responsabilidad de la dirección de ese instituto. Y bueno, mucha tarea de gestión, pero también mucho aprendizaje. Así que, bueno, esa sería mi presentación. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Gladys Fernández. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Mar del Plata es una ciudad cercana a Buenos Aires. Soy docente e investigadora en la Facultad de Humanidades, también de la misma universidad. Tengo la doble formación. Por un lado soy licenciada en bibliotecología, pero también me formé en el área informática. Actualmente estoy a cargo de las asignaturas de descripción documental 1 y descripción documental 2, que anteriormente estaban aunadas en una y se llamaban catalogación. Dirijo un proyecto de investigación orientado a lo que es inteligencia artificial, inteligencia de datos y vigilancia estratégica. Trabajo hace 18 años en la facultad, así que hace bastante tiempo que estamos ahí. Propiamente lo que es la descripción documental, si bien en la situación del país, ahora si quieren lo hablamos un cachito más inextenso, refleja otra cosa, o incorporamos en realidad la adopción de la enseñanza de la CRDA y de otros esquemas que se usan actualmente en países, por ejemplo, como ustedes, pero bueno, les comentaba, nuestra realidad es diferente y por ahí la podemos ir desarrollando un poquito en esta charla, ¿sí? Con Gladys teníamos la idea de que fuera un diálogo esto, en el cual ustedes también pudieran tener su protagonismo y contarnos y preguntarnos cosas y contarnos también sobre lo que nos trae hoy aquí. Entonces, en ese sentido, no íbamos a usar nuestros 15 minutos y sus 15 minutos, sino como, bueno, hacer como una especie de conversación en la cual, a partir de esas preguntas disparadoras que nos enviaron, que las tomamos como referencia, pero que libremente las vamos a ir desarrollando. Algunas nos quedarán en el tintero y quizás la audiencia pueda repreguntar, entonces volveremos sobre algunas cosas. Pero bueno, básicamente, digamos, el hilo conductor de lo que pensaba hoy conversar con ustedes tiene que ver con qué pasa con nuestras disciplinas en la actualidad, en particular desde la perspectiva de nuestro país, en el sur de Sudamérica. Yo doy clase, les decía, en una universidad pública, es la principal casa de estudios de Uruguay. Nosotros somos responsables del 80% de la producción científica del país. Es un rol muy protagónico y muy importante el que tiene nuestra universidad. Es bastante distinto a lo que pasa en otros países, donde están más distribuidos
los investigadores y las investigadoras entre distintas instituciones. Nosotros tenemos una gran institución. Y luego ahora, hace unos 10 años, se creó otra universidad pública, que es la UTEC, y hay unas 5 universidades privadas y algunos institutos de formación terciaria también, digamos, y algunos institutos de investigación públicos y privados. Básicamente la investigación que realizamos se financia con fondos públicos y bueno, y las carreras de bibliotecología y archivología solamente se dictan en nuestra universidad y en nuestras facultades. La única posibilidad de las y los estudiantes de formarse como profesionales de la información. Hubo un intento de una carrera de museología en la Facultad de Humanidades que quedó suspendida, hubo una sola cohorte, y bueno, y ahora entonces tenemos esa especie de gran responsabilidad de formar a los y las egresados del área de la información y de la ciencia de la información. Cuando me ponía a pensar sobre cuáles eran los desafíos que teníamos, pensaba un poco en esto de la sociedad contemporánea y esa transversalidad que tiene en nuestra vida cotidiana la tecnología, ¿no? Y cómo eso de alguna manera nos impone agenda y nos impone también el repensarnos como profesionales de la información, porque esa tecnología se usa intensivamente para acceder, para difundir, para procesar grandes caudales de datos y de información. Entonces ahí tenemos un montón de cosas desde nuestras profesiones sobre las que decir y aportar, pero también sobre las que reflexionar para pensar si lo que estamos haciendo es lo más adecuado, si es por ahí, si tenemos que hacer algunos cambios. Entonces, en ese sentido, pensaba, bueno, en nuestra facultad en este momento estamos en un proceso de discusión de los planes de estudio de estas dos carreras, justamente a partir de pensar ese perfil de egreso. ¿Qué necesitamos? ¿Qué profesionales de la información necesita nuestro país? No solamente desde el punto de vista del mercado laboral, que también, claro que es importante, son profesiones liberales en las cuales vamos a trabajar en bibliotecas, en archivos, en diversas unidades de información, incluso en empresas, sino también cuáles son esos problemas que tiene el país y que desde nuestra profesión podemos contribuir con alguna propuesta o con alguna solución, seguramente a partir de enfoques interdisciplinarios, porque lo que podemos hacer es, desde nuestra perspectiva, es un poco reducido, pero sí podemos contribuir a procesos más amplios de debate y de discusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía, bueno, pero es un momento en el que la información como recurso económico y como recurso para la toma de decisiones pareciera estar al alcance de todos, ¿no? En un clic del teléfono. Ahora bien, ¿qué información? ¿A qué acceden nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, los ciudadanos y las ciudadanas de los países a un clic de distancia? También sabemos que hay un conjunto de conocimiento registrado, del cual nos ocupamos nosotros en la ciencia de la información, que no está abierto, que no está a un clic ni a 2 clics, sino que hay que pagar para acceder. Y que eso nos enfrentamos todos los días, no sé si a ustedes les pasa, cuando tienen una bibliografía en una unidad curricular y algunos de los artículos son de pago. Hay que pagar $30, $40 para acceder a los artículos. A veces tenemos la suerte que nuestras universidades pagan paquetes, ¿no?, para acceder a grandes bases de datos, y ahí tenemos a veces la posibilidad de que ese artículo de esa revista esté disponible. Pero implica una gran erogación en presupuestos que son muy magros para nuestras universidades públicas, no sé aquí en Costa Rica, pero para nosotros han sido épocas, estos últimos años, de mucha penuria económica en Uruguay. En ese sentido, entonces, bueno, pensar un poco este acceso y esta abundancia de información, esta infoxicación, ¿no? Esta gran cantidad de información que está disponible, bueno, ¿en qué medida es pertinente, es relevante? Son algunas preguntas que me surgen. Y después, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro rol para de alguna manera intervenir en el proceso de democratizar esa información y ese conocimiento y de aportar un grano de arena,
porque no vamos a decir que somos el Quijote de la Mancha y vamos a cambiar el mundo, pero sí tenemos algo que decir desde nuestra expertise y desde nuestra formación disciplinar. En ese sentido, pensaba, bueno, ¿qué necesitan nuestros profesionales? ¿Qué perfil profesional deberíamos construir para esta sociedad contemporánea con estas características que planteaba antes? Y en ese sentido también, bueno, ¿qué unidades de información, qué bibliotecas, qué archivos, qué museos necesitan nuestras comunidades? Y ahí me parece que hay varios perfiles posibles y que no todos los egresados y las egresadas de nuestras escuelas van a hacer lo mismo, y que también está bueno que podamos alentar distintos perfiles de formación. Entonces, por un lado podría ser, se me ocurría un perfil más educativo comunitario, donde estuviera más pensado una formación de cara a desarrollar tareas en bibliotecas, ya no como las considerábamos antes, como lugares silenciosos en donde la gente va a estudiar, sino como bibliotecas, como espacios de usos múltiples, ¿no? Como espacios donde realmente la comunidad se apropie de esos lugares y puedan ser espacios de convivencia, de formación en ciudadanía, en un entramado de una red de instituciones que pudieran justamente contribuir a mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades, pero no desde una mirada vertical en, bueno, vamos a traerles lo que ustedes necesitan, sino en construir esos espacios a partir de esas necesidades. O sea que aquí también necesitaríamos hablar de estudios de usuarios, necesitaríamos hablar de alfabetización en información, que son algunas de las líneas de trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años en nuestras escuelas en Latinoamérica, ¿verdad? Podría haber un perfil más vinculado a la gestión de información, Sí. ¿no? Ahí abro un poquito el paréntesis para contarles, ya que trae a colación un poquito esto Natalia, de cómo es nuestra situación en Argentina. En Argentina hay varias escuelas de bibliotecología, en realidad son carreras que están presentes en facultades, no son en realidad escuelas. Y particularmente en la nuestra, desde que tuvimos el cambio de plan de estudio, que fue alrededor del 2017, esa mirada de un poquito de la que habla Natalia fue rotando y cambiando. Nosotros tenemos actualmente la carrera de bibliotecario documentalista, la licenciatura en bibliotecología, el profesorado y bibliotecario escolar. En la carrera propiamente de bibliotecario documentalista, lo que se gestó en este cambio de plan de estudio fue que existieran diversas orientaciones, es decir, enfoques hacia los que el bibliotecario puede ir, enfoques tradicionales y enfoques no tradicionales. Tenemos un área que es de científico-técnica, que está orientada a todo lo que sea gestión de información en el ámbito científico y académico. Tenemos otra orientación en museología, también bastante específica. Estamos por abrir archivología y tenemos una que es sociocomunitaria, que bueno, está más relacionada con lo que son bibliotecas barriales, las populares y otras de ese tipo, ¿no? Nosotros, desde este cambio de plan de estudio y por ahí desde la dirección que tenemos actualmente, consideramos que existen otros perfiles donde el profesional de la información se puede insertar. Y de hecho, gracias a la gestión de la Secretaría de Transferencia, que es la que se encarga de vincular a la universidad con otros espacios por fuera, es que hemos empezado a generar convenios con otros espacios no convencionales. Les doy un ejemplo, por ejemplo, el generar un digesto para una municipalidad de otro lugar del país. Hemos trabajado, aunque suene gracioso, hasta para empresas cerveceras, gestionándole toda la parte de datos, de analítica de datos, los formatos de capacitación, todo esto desde nuestro perfil de profesional de la información. Y con toda esta vorágine del dato, ahora como el corazón de todas las situaciones que vivimos constantemente, como las que contaba Natalia, esto de estar a un clic, que todo el tiempo sepan nuestras conductas y nuestros comportamientos dentro de cualquier dispositivo, también nosotros podemos ahí jugar un rol importante, porque somos en primera instancia normalizadores, conocemos la naturaleza del dato y podemos trabajar sobre él, y eso me parece importante en ese sentido, en buscar espacios también no convencionales donde nosotros podemos estar integrados. Eso sin quitar la mirada tradicional del bibliotecario, porque el rol de la biblioteca en la comunidad es algo sumamente importante también. Para eso formamos nosotros
profesionales con esa diversidad. Quería contarles también que nosotros tenemos, nuestra universidad también es pública. Pública significa que está financiada al 100% por el Estado y obviamente por los impuestos que paga la población para que esa universidad se sostenga, lo cual es igual que, o muy similar al ejemplo que contaba Natalia. A veces tenemos épocas muy malas, ¿sí? Donde, nada, estamos muy acostumbrados a arreglarnos con lo que podemos, en muchos sentidos. Esa es una forma de vida en la que estamos acostumbrados a transitar dentro de la universidad. Pero hace unos años las carreras a distancia, bibliotecario escolar y la licenciatura, comenzaron a ser gratuitas al 100%. Antes se cobraba algo ínfimo para que los estudiantes pudieran acceder a esas carreras, y actualmente contamos con una matrícula de entre 3.000 y 4.000 estudiantes, 3.000 y 4.000 personas por año que quieren ser bibliotecarios dentro de nuestra facultad, con la misma planta docente que tuvimos siempre. Pero siempre, repito, rescatando esta mirada que es diversa acerca de dónde se puede insertar un profesional de la información. Bien, continuando un poco con esto que planteaba recién Gladys, nosotros tenemos el problema al revés. Tenemos una matrícula que está decreciendo todos los años en las carreras de bibliotecología y archivología. Claro que no son virtuales, son presenciales. Tuvimos un pico de ingresos que fue durante la pandemia, que tuvimos que hacer los cursos 100% virtuales porque no se podía, bueno, a quien les habrá pasado también, estábamos en confinación y no podíamos, confinamiento y no podíamos estar, bueno, compartiendo los espacios de forma presencial y tuvimos que echar mano a Moodle y a Zoom y a un montón de plataformas para poder dar clase. Y fue una experiencia linda, pero para nosotros seguimos sosteniendo que la presencialidad tiene esta cosa de conocernos, ¿no? De estar cara a cara, de escucharnos las voces, de estar en el mismo momento viviendo lo mismo, y si alguien se ríe, de que se ríe, no esta cosa de lo humano, del compartir, que a veces a través de internet es un poco más duro, más rígido. También nos pasaba que los estudiantes no prendían las cámaras, entonces era terrible porque no le estaba hablando a un montón de pantallitas en negro y le decía quién está del otro lado. Pero bueno, no tenemos ese problema, pero tenemos el problema de la baja matrícula y ahí estamos pensando, bueno, ¿por qué tenemos baja matrícula? ¿Será que nuestras carreras no son tan interesantes para los jóvenes y las jóvenes que están saliendo de la educación secundaria y no ven en la carrera del bibliotecólogo, de la bibliotecóloga o de la archivóloga una opción que sea deseable, que sea divertida, que sea productiva, que les interese como para el desarrollo profesional? Entonces, ahí también nos cuestionamos qué estamos mostrando nosotros hacia afuera y qué están mostrando nuestros graduadas y nuestros graduados en sus lugares de trabajo, ¿no? En ese sentido también es que esta reforma del plan de estudios sobre lo que estamos trabajando, bueno, está todavía en un proceso de mucha discusión. Es una universidad cogobernada, quiere decir la Universidad de la República, quiere decir que tenemos 3 órdenes que son el gobierno de la facultad, el orden de docentes, el orden de graduados, nosotros le decimos egresados, y el orden estudiantil. O sea que les estudiantes tienen en nuestra facultad un gobierno de la facultad, se sientan en el consejo de cada facultad y resuelven con la decana cuáles son las políticas que va a llevar adelante la facultad. Entonces, volviendo, ¿qué estamos mostrando hacia afuera? Quizás los perfiles o lo que estamos mostrando en cuanto al egreso, un egreso uniforme para todos estos perfiles diversos, no sea suficiente. ¿Qué pensaba yo como perfil deseable también, además de de la gestión de la información y gestión del conocimiento, vinculado a otras organizaciones que no tienen por qué ser bibliotecas o archivos? Esta cuestión quería rescatar que planteaba Gladys también del bibliotecario o bibliotecaria, como le dicen en Argentina, nosotros le decimos bibliotecóloga, asociada a lo que denominamos en Uruguay, nos gusta decir, el impulso a la investigación. Una profesión que pueda contribuir de manera importante al desarrollo de la investigación. Antes las bibliotecas especializadas, bueno, quizás el auxilio a los investigadores tenía que ver con buscarles en una base de datos en la bibliografía, ¿no? Ahora los investigadores
saben buscar perfecto, acceden perfecto a la bibliografía. Evidentemente nosotros tenemos que cambiar, tenemos que proponer otras cosas. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para facilitarle la vida al investigador y a la investigadora y que entienda que la biblioteca es un espacio que le puede aportar en su carrera de investigación? Primero, formar parte de grupos interdisciplinarios, que de hecho por suerte tenemos algunas y algunas bibliotecarias que están participando activamente en grupos de investigación como un integrante más, en grupos interdisciplinarios. Desde la parte del manejo de los datos, la curaduría de los datos, el acceso a fuentes, la selección de las fuentes, ustedes saben que es un tema muy importante en esta época de fake news. Y por otra parte también, bueno, en un montón de cuestiones vinculadas a los identificadores persistentes, crearse su página, su perfil en Google Scholar, lograr que sus citas vayan todas reunidas para allí, porque de otra manera, con la diversidad de nombres con las que firman, aparecen distintas identidades para el mismo investigador. Entonces dicen, pero qué pocas citas tengo. Bueno, lo que pasa es que tiene 3 perfiles distintos y cada uno suma sus propias citas. El tema de los currículums estandarizados, que es toda una tarea para ellos, digamos, el investigador y la investigadora suelen ser personas sumamente ocupadas, que además de dar clase, todos nuestros investigadores en la universidad tienen la obligación de dar clase de grado. O sea, tienen cursos de grado igual que cualquier otro docente y además cursos de posgrado y además investigan y además publican y hacen proyectos, buscan financiamiento. O sea, son personas muy ocupadas. Entonces, bueno, también que desde las bibliotecas especializadas podemos hacer para contribuir a esa tarea de impulsar la investigación. Y otra cosa, como otro perfil que me parecía que podía ser interesante, tiene que ver también, de alguna manera, con el perfil editorial, ¿no? Con el generar conocimientos, habilidades, capacidades para la gestión de las revistas científicas. Ustedes saben que nuestros países están, al menos Uruguay y Argentina, que puedo hablar con más propiedad, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para impulsar las revistas diamante, que son las revistas que son revistas de calidad, con revisión por pares, pero que no cobran ni a los autores por publicar, ni a los lectores por leer. Pero ¿quién paga esas revistas? Bueno, las pagan las instituciones, las sostienen las instituciones. Y además debemos tener profesionales que puedan desarrollar esas tareas, que son tareas muy especializadas, que tienen que ver con el marcado de los artículos, que tienen que ver con los flujos de información que se dan al interior de las revistas, entre revisores, editores, autores, que tienen que ver con la postulación a bases de datos internacionales, las métricas alternativas, en fin, un conjunto de conocimientos muy específicos que también entendemos que podría ser interesante como un perfil bastante especializado de egreso que podríamos estar ofreciendo. Por ahora nosotros en nuestra facultad lo que hacemos es, a partir del plan de estudios de 2012, hay todo un tronco obligatorio y una gran opcionalidad. Entonces, dentro de las materias de las unidades curriculares optativas, los estudiantes y las estudiantes podrían elegir ciertas unidades curriculares optativas que les permitieran especializarse en alguna de estas líneas de trabajo. No siempre ocurre, porque a veces la estudiante termina eligiendo el horario que más le sirve, porque trabaja de noche, entonces, bueno, una clase que sea de tarde, qué sé yo, cosas así, ¿no? Pero en general lo que estamos tratando también es de tratar de formalizar esta manera de que sea un perfil menos uniforme y más específico que les permita a las y los egresados insertarse de una manera más contundente en los distintos espacios de trabajo que tienen demandas muy diferentes. Eso es lo interesante, me parece, de estas profesiones, ¿no? Que tenemos como todo un bagaje de muchísimos años de formación en los cuales hemos aprendido muchas cosas. Ahora en los cursos que estamos dando, a los que hemos asistido en estos 2 días, vemos que los teóricos de la catalogación siguen apareciendo porque los principios siguen siendo los mismos, lo que pasa es que el contexto ha cambiado y aparecen otros desafíos, pero los principios siguen estando. Entonces, en ese constructo de lo que hemos aprendido a través de las distintas generaciones de profesionales y de docentes de nuestras carreras, bueno, también hemos aprendido que hay algunas cuestiones que ya esta formación homogénea queda un poco chica.
empieza a crujir, porque cuando egresan necesitan, obviamente que la formación es para toda la vida, ¿no? Ustedes no se piensen que van a salir con su título y que ya está, no estudio más, porque claramente es un mundo muy cambiante, donde todo el tiempo se está generando información, y más en nuestro ámbito. Entonces, siempre hay que estar actualizados y siempre hay que estar pensando en que vamos a tener que seguir estudiando y seguirnos especializando. Pero en ese sentido, a veces nos quedan un poco chicos una carrera que es licenciado en bibliotecología o licenciada en bibliotecología. Sí, también todo un... ¿Se escucha así? Toda una cuestión con la denominación, por lo menos en nuestro país, no sé si en Uruguay pasa, que a veces, no quiero decir nos restringe, pero hay que estar convenciendo a las personas en qué más podemos hacer, además de trabajar en una biblioteca. Y yo, sin embargo, no estoy de acuerdo en que esa denominación se cambie, sino que por ahí la visión que hay sobre esa denominación sea la que en algún momento prospere y se expanda hacia otros espacios. Retomando un poco lo que contaba Natalia, después ya si quieren dejamos que pregunten, nosotros también tenemos un tema con la planta docente, que es que todos los que somos docentes tenemos que investigar al mismo tiempo, eso me parece bárbaro, pero al mismo tiempo, como les contaba, esta masividad, que puede ser algo que lo miremos con buena cara, pero también se presenta como una problemática, por algunas cuestiones que contaba Natalia y por otras que nos exceden a nuestro propio trabajo diario, es que nos cuesta ajustar las líneas de investigación de los licenciados que se van graduando, ¿sí? Que provienen de distintas partes del país, que tienen lógicas o formas de vida muy diferentes entre sí. Saben que Argentina es un país muy grande, entonces lo que sucede en cada particularidad es distinta y los perfiles y las miradas de investigación también son distintas. Como docentes e investigadores muchas veces nos cuesta abarcar todas esas miradas, también setear o distinguir qué es investigación y qué se vuelve en un producto más de índole práctico, porque no olvidemos que estamos graduando licenciados y que el componente de investigación tiene que estar presente en esa tesis. Así que a veces también eso se vuelve un problema. Yo veo algo también realmente ventajoso, que nosotros tengamos el espacio para investigar, no solo en nuestra propia disciplina, sino que se expanda en estos roles que comentaba Natalia hacia otras disciplinas, para que esa mirada también se amplíe y cobre otra importancia. ¿Sí? No sé si quieren que veamos alguna pregunta. No, a mí me quedó una cosita que tiene que ver con una parte que me parece también súper importante y muy específica, que tiene que ver con la conservación y la preservación del patrimonio cultural de nuestros países, ¿no? Que ahí con el tema de la digitalización hay una herramienta muy importante y también una expertise muy específica de formarnos en estos aspectos que son muy técnicos, que involucran cuestiones vinculadas a la química, ¿no? De los materiales, de cómo se conservan, pero también vinculadas a aspectos más tecnológicos, como, bueno, cuáles son los procedimientos correctos para digitalizar determinados tipos de materiales, para preservarlos, la metadatación de esos materiales, para qué, justamente para proveer el acceso, porque lo que estamos buscando siempre, creo, el leitmotiv de todos estos perfiles tienen que ver con eso, con el acceso a la información de calidad, pertinente, con la democratización del acceso al conocimiento registrado y con esa preservación y esa conservación para las generaciones futuras. Tenemos una obligación ética como profesionales de la información de trabajar en este sentido de mantener viva esa memoria, que no se pierda y que esté disponible para generar más investigación o para generar más conocimiento a partir de ese conocimiento previo. Entonces eso me había quedado en el tintero. No sé, abrimos quizá la conversación a las y los compañeros y compañeras Sí, que nos están acompañando esta tarde. Para nosotros es importante escucharlos. Sí, ok. Creo que la pregunta era para usted, pero voy a finalizar las dos porque las dos tocaron el tema. ¿Cree que si uno midiese la brecha económica con base a la matrícula en su universidad, con el área de bibliotecología, se tendría más interés en la carrera? Y
¿por qué en la suya, tipo, si más interesa, pues, que sea gratuita? O sea, tal vez sí va por ahí, pero... ¿Hablas vos? En mi universidad no hay ni examen de ingreso ni matrícula ninguna. Todos los estudiantes universitarios de nuestro país, en nuestra universidad, una vez que egresan de secundaria, pueden anotarse y acceder a la universidad. Eso trae algunos problemas, o sea, nosotros estamos en una, ¿cómo decirles? Desde el rectorado de Rodrigo Arocena, a los inicios del año 2000, nuestra universidad está haciendo un esfuerzo enorme por la democratización de la enseñanza superior. O sea, somos convencidos de que cuantas más personas accedamos a la enseñanza superior, más posibilidades va a tener el país de desarrollarse y más posibilidades van a tener esas personas de tener una vida mejor y de poder contribuir de alguna manera también a que la comunidad progrese. Entonces eso es lo primero que les quiero decir, no hay matrícula. No hay examen de ingreso, por eso nos pasa que en la Facultad de Psicología este año hubo 3.700 ingresantes y están dando clases en la calle, literal. Sacan los bancos, las clases de inicio y están dando clases en la calle. Y hay un curso introductorio que lo dan 3 docentes y tienen 3.700 estudiantes. Para que vean que las condiciones de trabajo, por eso digo, o sea, una cosa es democratizar la enseñanza superior y otra cosa es dotar a la universidad de los recursos que necesita para poder afrontar esos desafíos. Yo en particular estoy convencida de que no hay que cobrar, de que tiene que ser gratuita y darle la oportunidad a todas y todos de acceder, de que no hay que poner examen de ingreso, pero sin embargo en nuestra facultad hay algunas, no en bibliotecología ni archivología, porque no tenemos el problema de la masividad, pero sí con nuestros compañeros y compañeras de comunicación que tienen 1.500 ingresantes por año, y algunas materias se anotan 300 y hay cupo para 100, y se sortea. Si no te toca este semestre, quizás el año que viene la puedas dar. Entonces creo que el problema de bibliotecología y archivología debe ser multicausal, de por qué no tenemos tantos estudiantes. Creo que un poco tiene que ver con la imagen que reflejamos hacia afuera y cómo nos ven y cómo nos mostramos. Creo que a alguno de ustedes quizás le pasó, cuando dijo que iba a estudiar bibliotecología, alguna tía, algún abuelo, algún primo le dijo, ay, pero para ordenar libros y sacarle el polvo en los estantes hay que estudiar. ¿No les pasó eso una vez? Bueno, a mí me lo han dicho. Entonces también es un trabajo, poder mostrar que hacemos otras cosas, que nos ocupamos de otras cosas, y que es relevante lo que hacemos, que no solamente es relevante, sino que es pertinente, y que tenemos cosas para aportar a nuestras sociedades, en la investigación, en la conservación, en el manejo de datos, en las empresas, que son espacios a conquistar, que en otros países están muy conquistados por los graduados de ciencia de la información, en Uruguay no tanto. No tenemos que mostrar otra cosa más que lo que hacemos realmente, ¿sí? No es que estamos yendo a explicarnos de una manera diferente. No, claro. Particularmente lo que consultabas vos sobre la matrícula, yo lo que denomino matrícula es la cantidad de ingresantes, que también es irrestricto en nuestra universidad. Acá capaz es un poco diferente a lo que comentaba Natalia, porque hasta el año 2023 estuvimos con un gobierno que apoyaba también la democratización del acceso a la educación superior, y a partir de hace 2 años esta situación con el actual gobierno de derecha ha cambiado muchísimo y hay una política masiva por la destrucción de la educación pública, que todavía no ha avanzado tanto, pero sí hay mucho de financiamiento, especialmente a la investigación y a las líneas de investigación que este gobierno en particular no considera como relevantes, abro comillas, cierro comillas, para lo que es una política de Estado. Entonces, bueno, eso ha cambiado. Seguimos nosotros ofreciendo la carrera de manera gratuita. Cuando les contaba que esta carrera hace como 10 años se cobraba, lo que se cobraba era, no sé, como si les dijera $5 de ahora, algo muy ínfimo. Simbólico. Sí, era muy simbólico. Obviamente, acompañando a la política de democratización, ese pago ínfimo se descartó y ahí sí aumentó la matrícula, pero no creo que haya sido únicamente por la razón del pago, sino porque una de las carreras que se ofrece es bibliotecario escolar,
por lo general, las personas que son maestros o maestras hacen, luego de ser maestros o maestras, estudian la carrera de bibliotecario escolar con la ambición de en algún momento cambiar su espacio de trabajo del aula a la biblioteca. Esa es una de las razones. Y luego la otra es que se trata de una carrera que es de pregrado, le decimos nosotros, no es de grado, que se da en todo el país, que vos como estudiante desde un lugar muy remoto podés acceder al tener un título universitario, no teniendo que desplazarte al lugar, sino pudiéndolo hacer desde tu mismo hogar y obtener un título universitario, que no es una cuestión menor de la que estamos hablando. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales es lo que está sucediendo. Calculo que la situación de la planta docente va a continuar de la misma manera. Vamos a tener más masividad porque obviamente eso hay democratización, así que no podemos impedir ni queremos impedir la cantidad de ingresantes, pero bueno, iremos viendo con qué estrategias pedagógicas y didácticas nos vamos a ir adaptando para que todos esos estudiantes queden incluidos y no excluidos, que es la idea en particular. Nosotros miramos con mucha atención el proceso que está llevando la Universidad de Mar del Plata, con la que además somos muy amigos y tenemos un vínculo muy cercano, porque estamos muy cerca geográficamente, pero también culturalmente. Estamos viendo, estamos expectantes porque sabemos que es algo que está sobre la mesa y sobre lo que vamos a tener que resolver en breve, porque surge en los pasillos, la gente reclama de alguna manera la posibilidad de una formación, aunque sea semipresencial, porque además muchas de nuestros estudiantes trabajan, entonces también les resulta muy difícil seguir al ritmo de una carrera con toda la demanda, entonces en 2, 3 materias por año, también eso atrasa los egresos, es como toda una bola de nieve que bueno, que estamos intentando pensar a ver cómo le encontramos la vuelta. Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenidas. Mi pregunta sería, desde el diseño centrado en el usuario, ¿cuál ha sido el impacto de la integración de las inteligencias artificiales como desarrollo de una área digital a la biblioteca? Esa te la dejo. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, qué temor, ¿no? Bien, acá un poco vamos a traer lo que ya se habló en un momento, que es el componente quizás primero, antes de hablar de esa implementación, del componente ético y de la fuente, que es lo que hablamos hace un momento. Nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta aliada, pero siempre con una mirada crítica y ética sobre lo que estamos trabajando. Primero, tener en cuenta que los datos tienen que estar resguardados bajo algún tipo de política que los preserve, porque son datos personales. Y luego también pensar un poco en cómo utilizo, por ejemplo, los agentes conversacionales, cuánta confianza entrego yo a la información que me devuelven. Y eso es ahí donde tenemos que empezar a poner la mirada crítica, ¿sí? Cuando digo agentes conversacionales son los que actualmente conocemos con las generativas, y que todos hemos vivido un poco el boom del suceso de la aparición de estas herramientas, ¿no? Justamente este encuentro que es de catalogación y que tiene que ver un poco con cuánto podemos automatizar este proceso con estas herramientas, ahí viene en juego esta mirada crítica de las que les estoy comentando. Primero y principal, cualquiera de estas IA nunca me informa de dónde procede su respuesta, es decir, cuál es la fuente a la cual consulta para ofrecerme una respuesta. Ese es el primer punto en que ustedes como profesionales de la información tienen a favor, primero porque nosotros somos agentes críticos con respecto a la fuente, podemos distinguir entre una fuente que sea fake y una fuente que sea verdadera o que esté respaldada por información que sea válida. Ese es uno de los primeros puntos. Vos me preguntabas un poco acerca de el diseño centrado en el usuario, ¿sí? Bueno, ahí hay bastantes miradas críticas porque
calculo que lo decís desde un punto de vista si esto lo abarca en realidad. En realidad lo que nosotros debemos hacer con esas herramientas es intentar de que esa herramienta abarque esa postura en la que estamos trabajando, que es centralizarnos en el usuario, ¿sí? Hoy me contaban de una presentación que va a haber, por ejemplo, de catalogación automatizada con inteligencia artificial. Bueno, yo ahí puse el freno y yo soy una persona que desarrolla con IA, o sea que tengo una visión muy positiva sobre la aplicación de la tecnología en diversos ámbitos. Y digo, bueno, ¿y acá cuál es nuestro rol? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí por el usuario? ¿Está bien que se automatice un proceso de esa manera? ¿Cuál es la mirada que podemos poner nosotros en el medio para que nuestro rol tenga relevancia, la relevancia real que tiene, ¿sí? Y bueno, nada, si por ejemplo, una catalogación se produce de manera automatizada, bueno, no hay que dar por hecho que eso es correcto como lo haríamos en otros ámbitos de consulta de la inteligencia artificial, sino mediar este componente que les digo de la fuente. Siempre hay que ir de por medio con eso. ¿Querés agregar algo? No, sí, solo pensaba en el impacto de estas inteligencias artificiales generativas, ChatGPT y todo eso, que en la enseñanza impactaron fuerte, al menos en mi facultad, porque había algunas unidades curriculares, materias, que se aprobaban con un trabajo. Entonces, trabajábamos durante un semestre con los estudiantes y al final del semestre proponíamos un tema que, bueno, que tenía que ver con la bibliografía y con lo abordado en el curso, con esos contenidos, y que ellos podían enriquecer con más trabajos y otras cosas y presentar con determinada estructura un trabajo. Y ahí empezaron a aparecer un montón de trabajos hechos por ChatGPT, que además uno los pasa por controlado y te dice, bueno, hay el 99% de probabilidad de que esto lo hizo una IA. Y igual, además, uno se da cuenta cuando lo lee por las palabras, que muchas palabras que usa que no son del español rioplatense, o que nunca el estudiante le escuchaste que habla así. Entonces eso también nos trajo como, bueno, algunos cuestionamientos en relación a cuáles son nuestras maneras de evaluar, qué es lo que estamos evaluando, qué queremos evaluar. Porque quizá el trabajo podría ser, bueno, use una inteligencia artificial para generar un trabajo sobre esto y haga un análisis crítico de lo que le dio la IA. Y quizás eso podría ser, de alguna manera, encontrarle una vuelta de tuerca. Sí, el cambio de la estrategia docente. Exactamente. Nos hace repensarnos en nuestro rol como docentes y también en, bueno, ¿qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Y cómo evaluamos en un contexto de que no estamos formando contadores públicos o abogados, sino que estamos formando profesionales de la información que van a trabajar con esa materia prima y que tienen un cierto comportamiento ético necesario para desarrollar esas profesiones y bueno, y un manejo se supone solvente de las fuentes, en fin, bueno, como desde nuestra perspectiva tuvimos que empezar a pensar en otras estrategias docentes a raíz de que se nos presentó, bueno, el ChatGPT y todos los derivados. Ahora está la China también, que le hacen mucha competencia y que funciona muy bien, porque además en general funciona bastante bien, parece bastante coherente lo que te dice. Sí, ahí quizás la diferencia con China, sí. La China es que me muestra un poquito la cocina de lo que sucede ahí, a diferencia de otras IA que no sabemos qué es lo que pasa, ni dónde se toman los datos, ni absolutamente nada. Bueno, la China tiene esa ventaja, además de que fue hecha con muy poca infraestructura. Agregar que yo el viernes voy a estar presentando en el Congreso un bot, o sea, que generamos para ayudar un poquito a esta tarea masiva que tenemos en la cátedra. No, ayudar y colaborar no es la pérdida del espacio docente bajo ningún punto de vista, pero con esta masividad hacemos un uso crítico y un uso complementario de una herramienta que nos ayuda a que los estudiantes realicen sus prácticas de esa manera, porque, como les comentaba, con el componente docente que tenemos no podemos afrontar esa masividad. Eso no significa que la IA los va a evaluar ni nada, solo coopera en la práctica, particularmente de descripción documental, que es lo que dicto yo y mi equipo en Mar del Plata, sí. Así que les generó un poco de intriga para que el viernes estén atentos a la presentación del LADES. ¿Qué más?
Buenas tardes, me llamo Daniela. Tengo dos preguntas relacionadas con de cómo la bibliotecología puede romper esa barrera de accesibilidad que restringe el conocimiento de los estudiantes e investigadores. Y con base a esto, ¿qué estrategias se podrían implementar además de las bases de datos que brindan los centros? Interesante la pregunta, Daniela, gracias. La primera era vinculada a cómo nosotros, como profesionales de la información, podemos contribuir a democratizar el conocimiento desde las bibliotecas, pensando en una biblioteca educativa, ¿no? Hacia estudiantes y investigadores. Creo que lo estamos haciendo. Creo que las bibliotecas universitarias, no sé cómo funcionan aquí, pero en Uruguay las bibliotecas universitarias son bibliotecas en un ecosistema de bibliotecas bastante debilitado por problemas sobre todo presupuestales y de recursos, de recursos económicos, pero también de recursos humanos, porque lo que nos pasa en las bibliotecas en Uruguay, no así en las universitarias, es que muchos de los funcionarios son administrativos, no son profesionales. Eso es lo que suele suceder. Entonces eso limita mucho la posibilidad de cambios o de implementar, algunos servicios, porque ellos no, y de hecho en el censo de bibliotecas públicas de Uruguay, lo que más sale como demanda es que los funcionarios lo que piden es capacitación. Y claro, si no son profesionales. El 8,5% de las personas que trabajan en bibliotecas públicas en Uruguay son profesionales. Todos los demás son administrativos o personal de servicio. Sin desmerecer el trabajo que hacen, por supuesto, pero no están formados. Entonces, en las bibliotecas universitarias es al revés. En general hay una buena proporción de profesionales que están encarando estos servicios y hay bibliotecas más modélicas que otras. Por ejemplo, la biblioteca de nuestra Facultad de Ciencias, se ocupa de ciencias biológicas, ciencias exactas, es una biblioteca bastante modélica, tiene unas bibliotecarias muy comprometidas, que se están todo el tiempo formando, que están a la vanguardia, ahora están estudiando cómo hacer los datos enlazados, mudarse, ¿no?, en el catálogo, transformarlo en un catálogo de datos enlazados, digamos, están preocupadas, intentan. Me parece que un poco es por ahí también, ¿no? Creo que desde la academia, nosotros tenemos que tener un vínculo muy próximo con nuestros egresados y egresadas, de manera también de poder ofrecer cursos de educación permanente que tengan que ver con esas necesidades de formación para desarrollar sus labores en sus servicios, en sus lugares de trabajo. Y por otra parte, también que esos graduados sientan que pueden venir a proponer a la facultad temas sobre los que compartir con sus colegas y sobre los que formar a sus colegas. Eso de hecho lo hacemos en nuestra facultad y funciona bastante bien, podríamos aceitarlo más. Pero creo que nosotros contribuimos a la democratización del conocimiento desde nuestras bibliotecas especializadas en que son abiertas, dan la posibilidad de que nuestros estudiantes accedan a un caudal de información, muchas de ellas de pago, a la cual pueden acceder a partir de una política nacional que tenemos, acceso a bases de datos internacionales, también a un montón de recursos que están impresos y que están en nuestras colecciones y que están a disposición para el préstamo. Y bueno, y en relación a los investigadores, creo que un poco ya comenté antes, creo que ahí hay un desafío mayor, que al menos en Uruguay deberíamos continuar trabajando en eso. Sé que en algunas bibliotecas, como esta que les comentaba de la Facultad de Ciencias, o en Agronomía, están haciendo talleres con los investigadores, por ejemplo, para enseñarles a usar los, ¿cómo se llama? Sotero y todos esos. Los gestores bibliográficos. Gestores bibliográficos, que son básicos para cualquier actividad de investigación, que nos solucionan la vida, y que muchos investigadores o profesionales no los tienen presentes. Entonces, desde cosas muy pequeñas hasta cuestiones más de administrar y gestionar las identidades digitales, que les decía antes, que es un tema que me preocupa muchísimo, porque además hay una falta de normalización. Eso tiene que ver también con nuestra área, que es el área de la catalogación y de la
control de autoridades, que la falta de visibilidad del trabajo que hacen nuestros investigadores porque ponen mal el nombre, porque no gestionaron un archivo, porque tienen distintos perfiles en las distintas plataformas y parece que todos fueran distintos investigadores y es uno solo. O lo buscas en Google Science y aparecen 3 investigadores distintos y vos sabés que es el mismo. Entonces tenés que hacer esa tarea de decirle a la base de datos estos 3, reúnamelo, entonces ahora las citas le aparecen todas juntas. Ese tipo de cosas me parece que son importantes. No sé si... Una forma más quizás que va de la mano con la democratización de la información es la gestión de los repositorios institucionales también. Por lo menos en Argentina tenemos una ley de acceso abierto que obliga a los investigadores a volcar toda su producción científica en repositorios y esa es una manera importante también de democratizar y que en nuestras currículas esté presente la importancia de que ese caudal de producción esté volcado ahí, porque es importante saber desde dónde se financia la ciencia y por qué también en relación a eso es importante que esa producción esté ahí. Esa también es una forma de educar en el camino de la democratización de la información, como para agregar un poquito a lo que comentabas. No, qué bueno que lo traes esto del acceso abierto y de los repositorios. Nosotros también tenemos una especie de mandato en la universidad de que todos los investigadores tienen que depositar en el repositorio los trabajos que publican en cualquier revista. No lo hacen, porque nadie lo controla. Y además, cuando nosotros hablamos con ellos, nos dicen, hay otra cosa más tengo que hacer, por favor no me pidan más cosas. Entonces, bueno, entonces ahí también podría haber una posibilidad de las bibliotecas de contribuir a esa función de democratizar el conocimiento, en decirle al investigador, mandame por correo toda la producción que yo te la subo al repositorio, te pongo los metadatos y te facilito la vida. Me parece que también es cuestión de pensar en servicios que realmente sean lo que está necesitando ese usuario en ese momento, ¿no? Entonces quizás al estudiante lo que le puede facilitar es que, bueno, toda la bibliografía de todos los cursos esté disponible en algún lugar de manera organizada, qué sé yo, y al investigador le va a servir otra cosa. Me parece que un poco puede ir por ahí. No sé si respondimos, pero intentamos. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional. Ve, Biblio, más que solo libros. Goodbye.